El cambio climático ha dejado de ser, para gran parte de la ciudadanía, un tema distante. Hemos pasado de tener en mente, cuando pensamos en cambio climático, la imagen del oso atrapado en un banco de hielo, para pensar en imágenes mucho más cercanas, los termómetros marcando récords de temperaturas este verano, las sequías, los incendios o las lluvias torrenciales recurrentes. Cuando la amenaza se vuelve más patente, es nuestra sociedad más activa a la hora de reclamar políticas activas que pongan soluciones a esta problemática. Somos más activos, por ejemplo, para reclamar la descarbonización de la economía. Nos mostramos más dispuestos a participar en la búsqueda de soluciones. ¿Y hasta qué punto la ideología pesa para convertirse en un lastre a la hora de tratar este problema? Hoy el Donostia Sustainability Forum recibe al periodista Antonio Cerrillo, redactor de Medio Ambiente del diario La Vanguardia, autor de libros como Crisis climática, un viaje por los escenarios del cambio climático en España. Y, entre otros reconocimientos, hay que destacar que Antonio es Premio Nacional de Periodismo Ambiental. La crisis climática, el nuevo paradigma de prosperidad y la participación de los movimientos sociales es el tema que nos propone hoy dentro del programa de actividades abiertas y gratuitas organizadas por el Donostia Sustainability Forum. Eventos que cuentan con el apoyo de la Fundación BBVA, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, a través de IOBE, el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Donostia. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Para un periodista siempre es una oportunidad de hacer una reflexión sobre el propio trabajo, sobre lo que va observando, pero también es una oportunidad, sobre todo, de estar en contacto directo de alguna manera con el público, con el ciudadano, con el lector, de manera que estoy encantado de este atrevimiento en un día tan desapacible venir aquí. Os lo agradezco muy sinceramente, demuestra el interés y espero no defraudar de alguna manera todo ese interés demostrado. Sin más, voy a empezar. Me apoyo en estas transparencias porque así evito perderme el guión y es mucho más cómodo para mí. Cuando me comentó el título de la intervención, la verdad es que improvisé este titular que se ha quedado, pero fue el resultado inmediato por la urgencia también de la organización. Vamos a hablar de estas tres cosas, pero en realidad detrás hay muchas más. La emergencia climática, el nuevo paradigma de la prosperidad que hemos llamado y de alguna manera también los movimientos sociales. Una pequeña presentación mía muy particular. Yo no soy un experto en ornitología, pero he aprendido, digo aquí, a querer a las aves porque he dado la voz a muchos ornitólogos. Tampoco soy ecólogo, pero he aprendido, este es mi oficio, a ver cómo la salud del planeta y de las personas es casi la misma, porque tienen en común los problemas derivados del medio ambiente. Y tampoco soy ingeniero, pero me ha tocado hablar mucho de cambio climático, de energías y, sobre todo, me siento muy orgulloso de haber dado muchas veces la voz a los climatólogos. Porque en el cambio climático, como muchos temas, a veces hablan personas que son ajenas al problema. Yo creo que de lo que me siento especialmente satisfecho es de haber podido contribuir dando la voz a los climatólogos. Por ejemplo, esta semana hubo en el Colegio de Geólogos un escrito de carácter muy negacionista y 130 climatólogos vinculados casi todos a una disciplina muy desconocida, que es la historia del clima. Bien, pues ellos me conectaron, pude expresar la opinión de estos 130 expertos en la historia del clima, que es una disciplina muy concreta dentro de la climatología. Hay que entender que el cambio climático hoy en día es una ciencia global, que está afectando a todo, a la oceanografía, a la botánica, a casi todas las disciplinas de las ciencias naturales. Está convulsionándolo todo. Y una de las ramas múltiples es la de la historia del clima. Por eso sabemos lo que está pasando, porque tenemos un conocimiento de la historia reciente instrumental y toda una historia milenaria de cómo se ha ido reconstruyendo el clima. Seré muy breve para hablar de cambio climático porque muchas cosas se saben, pero para mí esta información fue clave. Es decir, el IPCC, que es este organismo de las Naciones Unidas que va informando periódicamente cada 6 o 7 años de una evaluación completa global de todo lo que se va estudiando, nos dijo el año pasado en su 6º informe, de los 3 tomos, el primero, el referido al conocimiento científico, que estamos ante una crisis que carece de precedentes y que muchos efectos ya son irreversibles. Bien, los conocimientos que tenemos sobre el cambio climático son
muy claros. Se está generalizando en todas las regiones del planeta de manera rápida este calentamiento, es lo que indica este grupo intergubernamental de cambio climático del año pasado. Toda esa información ya viene atesorada ya desde los 6 informes. Muchas de las alteraciones observadas en el sistema climático no tienen precedentes en cientos o incluso miles de años. Y algunas de estas modificaciones, como la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos o la fusión de los hielos continentales y polares, serán irreversibles. Bien, la temperatura media del planeta, pues en las últimas mediciones estamos hablando de 1,15. De hecho, la Organización Meteorológica Mundial muy periódicamente hace informes y yo mismo voy viendo cómo los decimales van subiendo. Estamos ya afinando en este nivel. 1,5 grados por encima del promedio preindustrial. Bien, alguien puede pensar que es poco, estamos hablando de una media mundial y una media que tiene, digamos, derivadas diferentes, porque en el caso del Ártico es muy superior. El nivel de los mares, la subida es espectacular porque cada vez vamos viendo comparativamente cómo va creciendo. Se hacen estos análisis entre el periodo 93-2022, es la media, pero si se analiza por décadas se va viendo una aceleración de esa subida. Los glaciares están en retroceso, la banquisa del Ártico también pierde superficie. Y todo esto en un contexto en que las concentraciones de CO2, que es lo que mueve todo este calentamiento, siguen subiendo. Bien, aquí y luego tenemos como corolario pues, la predicción futura, la proyección futura, incrementos que van a ser entre 2, depende de los escenarios, depende del volumen de las emisiones que tengamos sobre la atmósfera. Y lo más relevante es que las causas humanas son la principal razón. Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera están directamente relacionadas con esta temperatura global. Y dentro de todo esto pues tenemos las emisiones del dióxido de carbono y en el fondo lo que es relevante es entender que todo esto tiene que ver con las emisiones de los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Esto es lo relevante. Aquí tenía unas transparencias que explicaba el conocimiento que tienen los españoles o el grado de conciencia sobre la crisis climática y he llegado a resumir hasta 4 encuestas y son muy prolijas y un poco densas, pero yo lo resumiría todo diciendo que los españoles tienen cada vez, digamos, hay un 80-90% de los españoles que consideran que el cambio climático es una realidad. En esta última encuesta esta es la penúltima, perdón, es una encuesta que hizo la Fundación BBVA, me llamó la atención este dato. Los españoles anteponen la crisis climática al crecimiento económico. Había datos sorprendentes. Leyendo, cuando venía en tren desde Barcelona, estoy leyendo un libro del fiscal de Medio Ambiente, Antonio Bercher, que habla sobre la conciencia de los españoles respecto al medio ambiente. Dice, los españoles les preocupa el medio ambiente de boquilla, luego la realidad, bien, la realidad es otra. En el caso del cambio climático, digamos que hay el negacionismo en España está, digamos, bastante blindado, evitado. Sí que constatamos que los españoles, digamos, hay renuncias que no están dispuestos a hacer. El coche privado, por ejemplo, en los trayectos de vacaciones o de trabajo, es como el gran reducto. Estamos dispuestos a hacer sacrificios, entre comillas, hay una gran conciencia sobre las medidas que se deberían adoptar, pero este es un punto donde coincide, digamos, en que no hay tal conciencia de esta renuncia. ¿Qué más? Por ejemplo, en estas encuestas, pues la mayoría de españoles dice que consume frecuentemente productos de temporada, evita el uso de bolsas de plástico, limita el consumo de agua. Hay una serie de prácticas más o menos que están enraizadas y que forman parte ya de nuestra cultura ambiental que se va extendiendo y consolidando. Incluso hay una cosa que a mí me pareció muy interesante que también resume estas encuestas, que es que los españoles piden a los gobiernos más medidas de acción climática. Es decir, están dispuestos a que se haga más. Esta es una encuesta reciente, que se apareció hace como 2 meses, una encuesta Ipsos. La resumo simplemente diciendo que el 71% de los españoles cree que el cambio climático ya ha llegado. Es una encuesta muy en el contexto de un verano que ha sido especialmente pródigo en fenómenos climáticos extremos. Los españoles, digamos, tienen esta percepción.
perciben incluso que lo peor está por llegar. El 83% de los españoles, por ejemplo, sostiene que el cambio climático tendrá un gran efecto sobre los lugares donde vivirán en los próximos años. Incluso son los más convencidos, en un contexto de encuesta europea, de que se darán desplazamientos que obligarán a abandonar los hogares en los próximos 25 años. Bien, y esta encuesta fue hace como 10 días o menos. Los españoles, una cuarta encuesta, creen que la crisis climática será el principal problema en 10 años. Esta, no recuerdo quién era, no sé si fue el CIS, ahora no estoy seguro. Bien, después de ver la dimensión que tiene el cambio climático, y una de las cosas que para mí resultan especialmente relevantes es constatar que sobreponerse a esa situación, dar una respuesta, requerirá transformaciones enormes, sociales y económicas. A veces hemos pensado que una mera transformación en el modelo de energía de transporte es suficiente, pero vemos que no. Hemos visto cómo cada vez vamos afinando en el conocimiento de los impactos que tienen otros sectores que no estaban en el objeto de atención. El mundo que tiene que ver con la producción y el consumo de alimentos, el uso de los suelos, el turismo, la gestión de los residuos. Es decir, habría que actuar, y esto es lo que los informes del IPCC subrayan, en muchísimos campos de acción, incluso en el mundo de las finanzas, en cómo organizamos nuestro ahorro. Y también a la vez tenemos el gran problema que hay sectores donde esa descarbonización, donde esa reducción de los combustibles fósiles es difícil. Pasa en el transporte aéreo y el transporte marítimo. Son dos de los sectores en donde sustituir los combustibles fósiles, el fuel, el queroseno, en su caso, va a ser más difícil. Aquí en este mapa que organiza, esta gráfica, no sé si se ve bien, la línea que sube primera más hacia arriba indica la tendencia que tenemos y la necesidad de evitar un calentamiento por encima de 1,5 grados significa reducciones tremendas, reducciones que hasta el año 2030 se sitúan en estos niveles. Hay que reducir las emisiones hasta lograr un balance cero de emisiones para mitad de siglo, es la famosa neutralidad climática. Por lo tanto, esta es la dimensión de los cambios que reclama el Grupo 3 del sexto informe del IPCC, es en el que habla de las soluciones. Indica que las emisiones de gases deben reducir en torno a un 43% para el año 2030, respecto al 2019. Esto para un escenario en el que las temperaturas se evite una subida superior a 1,5 grados. En escenarios para mantener el calentamiento más probable por debajo de 2 grados, las emisiones 2030 igualmente deben ser reducidas drásticamente en torno a un 27%. Bien, y la realidad tenemos en que los países tienden a comportamientos diferentes. Esta línea en vertical que sube hacia arriba corresponde a las emisiones de gases en China, que continúa aumentando, y el resto de países, aquí tenemos representados Unión Europea y otros, donde hay una tendencia, digamos, de un cierto equilibrio. En resumidas cuentas, para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, el mundo necesita reducir los gases de efecto invernadero en unos niveles sin precedentes. Aquí lo vuelvo a repetir esta idea. No llegamos a conseguir, digamos, todas estas reducciones y las soluciones que a veces se plantean de cara al futuro, a veces son atajos que hoy resultan un poco difíciles de calibrar o que no podemos todavía aquilatar de manera definitiva. Por ejemplo, tenemos la opción que se ha llegado a plantear, que resulta un poco exótica, que es la captación directa del CO2 del aire. Ahí esta fotografía corresponde a una empresa suiza que ha instalado en Islandia este sistema de captación. Parece un poco futurible, pero en este complejo, digamos, mundo de las soluciones aparecen soluciones de este tipo y de otras. En general, como vemos, la dimensión de la reducción de emisiones es tremenda, porque aquí observamos cómo la pandemia redujo muy levemente nuestras emisiones. Esta es la tendencia general y hemos dicho que tenemos que llegar a un balance de emisiones cero a mitad de siglo, con lo cual... Y en paralelo sabemos que las compañías y el mundo del extractivismo mantienen planes actuales
para ampliar la capacidad, por ejemplo, del gas natural licuado, que socavarían el objetivo de detener el incremento de temperaturas en 1,5 grados. Por lo tanto, aquí he comentado al principio que era necesario actuar en campos muy diversos y uno de los informes que los científicos han subrayado y que se ha convertido en elemento popular porque hemos visto los impactos que tiene, digamos, la crisis climática originada por el modelo de producción de alimentos y gestión de los suelos, ¿no? La agricultura, la silvicultura y otras actividades vinculadas a los usos del suelo aportan un 23% del conjunto de los gases de efecto invernadero. Y si se contabilizaran también las emisiones del sistema de productos de alimentos, la transformación, el transporte, los residuos, algunas estimaciones apuntan que esta aportación ya llegaría al 37%. Es decir, nuestro modo de alimentarnos, de producir alimentos, de comercializarlos, pues generan todo este tipo de impactos que afectan de alguna manera pues, a nuestra vida cotidiana y que están teniendo también impacto sobre nuestra propia percepción de todas estas cuestiones. El informe que no he dicho antes, pero que era un informe que se titula Suelos y cambio climático, del panel intergubernamental, este informe aboga por el fomento de las dietas equilibradas, los alimentos basados en plantas, grandes granos, legumbres, frutas y vegetales, así como alimentos de origen animal, solo los que estén asociados a sistemas productivos que define como resilientes, sustentables y bajos en emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, por eso hemos hablado aquí, a veces hemos hablado de la dieta del clima. Bien, nuestra dieta resulta que tiene un impacto también sobre el clima. La propia Agencia Española de Salud Alimentaria recomienda hacer una ingesta moderada de carne, de 2 a 3 veces por semana, por razones médicas, pero concuerdan y están, digamos, perfectamente sincronizadas con las demandas que hacen los científicos. La demanda, la ganadería extensiva cobra argumentos, digamos, a favor, aquí, y haré una referencia final diciendo que el problema del transporte aéreo, hemos visto que otros sectores en general hay una tendencia a reducir las emisiones o hay políticas para prevenirlas, el transporte aéreo y en general todo lo que tiene que ver con las emisiones entre los países que no están, cuando son interfronterizos o no están en territorio de nadie, ¿no? Por decirlo así. El transporte aéreo creció un 67% entre el 2005 y 2019, sus emisiones han continuado aumentando y para reducir esta huella el sector ha emprendido diversas iniciativas y todavía tenemos aquí un gran interrogante y una gran... Podemos profundizar en esto, pero no quiero extenderme porque tenemos un tiempo muy limitado. Bien, en resumidas cuentas, a la hora de dar soluciones se trata de estas políticas en esos campos, pero también es muy importante, yo creo, entender que estaríamos hablando de un cambio de valores. Sin este cambio de valores sociales, difícilmente puede darse respuesta a este reto. Estos cambios de valores también tienen que ver con la demanda de una justicia ambiental. Es decir, el 1% de la población más rica del mundo causa el doble de emisiones de carbono que la mitad más pobre de la humanidad. Son informes de Oxfam. El concepto de justicia climática lo ha desarrollado mucho esta ONG inglesa, Global Witness, defensores de la tierra. Ellos han explicado muy bien cómo gran parte, cada año en el mundo, según su cuantificación, mueren en torno a 200 ecologistas víctimas de la represión en conflictos ambientales. Conflictos que tienen que ver con los embalses, con la sobreexplotación de las selvas, con el carbón, muchos ámbitos de extractivismo. Bien, de alguna manera, su argumento es que muchos de estos conflictos tienen que ver con acciones para mitigar el cambio climático. Bien, a la hora de actuar, con diversas soluciones y diversas respuestas pueden darse. Aquí he definido, ¿otro capitalismo es posible? Bien, lo que está claro es que las respuestas de las que se está planteando para conseguir reducir emisiones, atacar el carbón, el gas y el petróleo, es encarecer los impuestos. Por ejemplo, uno de los temas que aparecen, incluso ahora está volviendo a aparecer en la COP15 de biodiversidad en Montreal, es la necesidad de poner coto a las subvenciones de los combustibles. Lo hemos visto después de la guerra de Ucrania, hemos visto que los carburantes de los coches pues, se han favorecido, hay los céntimos que subvenciona el gobierno y todo el recetario, incluso dentro del G7, es que hay que reducir estas
subvenciones, porque estamos haciendo es incrementar y agrandando el problema. Y otra digamos, idea fundamental que es abriendo paso, que lo planteó el secretario general de Naciones Unidas en la primera jornada de la Cumbre 27 de Egipto. La ONU pide gravar a las petroleras por los daños de la crisis climática. Ahí se cierra el círculo. El mundo que extrae petróleo, que por una parte son las empresas, también son los consumidores, esta responsabilidad, digamos, se señala de manera muy directa, lo hizo el secretario general de la ONU. Bien, de alguna manera también, aunque con otros fines, está hablando el gran debate sobre los beneficios extraordinarios de las empresas del sector de la energía, que parece que también sería una respuesta en este sentido. Hablar de la respuesta en este cambio de valores, hay quien alza la voz para reivindicar este concepto de prosperidad, digamos, entender la prosperidad sin un crecimiento. Tenemos la obsesión en que el desarrollo económico va ligado necesariamente a un crecimiento y seguramente salvar el planeta o el propio bienestar humano no requeriría ese crecimiento. Uno de estos ideólogos que cito aquí, aunque hay muchos otros, Tim Jackson, que propone esta especie de economía lenta, un consumo light de recursos y materiales, de empleos verdes, una apuesta por los servicios de la salud. Bien, por lo tanto, hay quien aboga por esta economía centrada en proyectos energéticos comunitarios, mercados de agricultores locales, cooperativas slow food, clubes deportivos, bibliotecas, centros comunitarios de salud, fitness, servicios locales de reparación y mantenimiento. Esta otra economía menos obsesionada con la extracción de recursos, el consumo energético y que es una economía que le he llamado cenicienta, que hasta ahora queda relegada, pero con la que hay quien piensa que la gente puede alcanzar un mayor bienestar y una plenitud más que en esta otra economía del mercado materialista y de urgencias en el consumo de recursos. Por lo tanto, y en la línea, digamos, más política, tendríamos todo lo que tiene que ver con las teorías del decrecimiento. Yo aquí no voy a exponerlas desde el punto de vista más económico, porque no es mi área, pero sí que transmiten valores sociales que creo que pueden ser asumidos por el conjunto de la ciudadanía. Yo compuse aquí una especie de decálogo porque me interesé en qué era el decrecimiento. Y una premisa fundamental es que, efectivamente, hay que medir la riqueza de un país mediante la contabilidad del Producto Interior Bruto. Perdón, que esa opción presenta muchas carencias. La idea de que contabilizar el Producto Interior Bruto no distingue entre buenas y malas acciones. La guerra, superar una guerra puede generar una gran actividad económica y no sería lo deseable. Y parece fundamental también admitir la idea de que hay unos límites del crecimiento, que es una idea que ya viene del liberalismo, pero que hay que recordarla ahora porque los nuevos liberales no la están siguiendo. Y sobre todo es muy importante dejar de vincular el desarrollo con este derroche de materiales, dar un respiro al planeta, optar por servicios que dejen poca huella ecológica. Es la receta para poner a dieta la economía y tener un planeta en forma, digo yo. Consumo light de materiales, empleos bajos en CO2 y consumos sociales o de salud. Por lo tanto, también entender que el crecimiento económico no solo es insostenible, sino que no nos trae más felicidad. Y que una vez cubiertas las necesidades básicas, seguramente hay asuntos no monetarios, todos los que tienen que ver con la salud, con las relaciones, con la familia, que tienen más peso en la felicidad que estos valores pecuniarios. Por lo tanto, pensar que el único objetivo de la vida es producir y consumir más es un absurdo, es una humillante idea que debe ser abandonada, dice Cornelius Castoriadis. Bien, no quiero abundar en esto para no alargarlo. Aquí he hecho unas transparencias porque tal vez Eva querrá comentar. Son reflexiones mías sobre todo esto y el periodismo, que tiene, cómo el periodismo contribuye o no a la difusión de todos estos valores. Aquí hay una serie de ideas fundamentales sobre el periodismo que para mí son recetas: el rigor, la pluralidad, afrontar las presiones, formación especializada, combatir el lavado de imagen de las empresas, mi particular diccionario de palabras insostenibles. Tengo un catálogo de palabras que no utilizo hace muchos años. Sostenible, sostenibilidad, ecológico. El mundo de la publicidad nos ha inundado y nos ha contaminado el lenguaje nuestro y no nos sirve. Es muy importante sabernos defender de él, porque si no estamos entrando en una competencia con un sector muy imaginativo y que siempre nos gana cuando nos engaña.
bien, nuestro papel a la hora de tomar buenas decisiones, evitar el catastrofismo y dar la voz a lo científico. Lo he puesto muy grande porque es fundamental. Y yo particularmente creo que siempre, o menos lo intento, cada artículo creo que es posible hacer pedagogía. Y es posible evitar las noticias banales, pero estamos en un mundo que las noticias tienen reclamos, y ¿por qué no intentar conseguir estos reclamos? Esta noticia, por ejemplo, en Internet, el mensaje de los murciélagos, yo creo que es la noticia que tiene más visitas. Tuvo 500.000 y me hizo pensar que ¿por qué esta noticia? El mensaje de los murciélagos, en plena pandemia. Hay un momento en que la ciudadanía demanda información y hay que saber sincronizarla y darla justo a una velocidad que es la que pide el ciudadano. O esta otra que me llamó mucho la atención, Casado quiso hacer dijo una serie de disparates importantes y yo lo contradije con este titular diciendo: Casado no lo sabía, España produce electricidad solar de noche, y mucha además. Bien, Casado no sabe de energía, no sabe de muchas cosas más, supongo que por eso lo echaron, pero el resultado fue que aquella noticia, después de sus declaraciones, la respuesta inmediata también se leyó. Es decir, que nos obliga a una velocidad endiablada, pero tenemos que actuar. Quiero ahora referirme a lo que yo llamo algunos obstáculos en esta transición energética o ecológica o cultural. Y aquí defino unos cuantos. Esto es una propuesta abierta que cada día voy un poco actualizando. Desde luego, este es uno de los temas fundamentales. El hecho de que nos encontramos con que el lavado de imagen que las empresas pretenden hacer de su actividad es un factor que tiene aspectos positivos, porque demuestra que las empresas son que son receptivas a esta presión social para que también ellas contribuyan. Pero la realidad es que sabemos que los acuerdos voluntarios que ellos plantean, cuando nos dicen que serán neutros en carbono en tal año, cuando nos dicen que reforestan, muchas veces se hacen sin los criterios, sin la validez, sin las empresas verificadoras adecuadas. De tal manera que cuando dicen que su exceso de emisiones lo compensarán con reforestación u otras actividades, nos falta toda una comprobación y una verificación de todo esto. La propia ONU, el año pasado, en el acuerdo de Glasgow, el secretario general de la ONU, estableció que se iba a dar finalmente unos estándares generales para que las empresas puedan, digamos, informar con transparencia y con garantías. Titulamos aquí Golpe de la ONU al lavado verde de las grandes corporaciones. Aquí hay un manual. Las Naciones Unidas crea una guía oficial con los estándares que deben reunir los planes voluntarios de acción climática de empresas. Podemos entrar en este tema si queréis luego o en otro. Obstáculos que hay también: desinformación, inacción política. Y a mí un tema que me ha parecido también, que me ha preocupado durante mucho tiempo, es este negacionismo que yo llamo negacionismo light, práctico, no trumpiano, ni histriónico, de baja intensidad, no verbal, pero sí de acción. Por ejemplo, el PP en España quiso impedir por ley cerrar las térmicas de carbón. Un disparate que me parece cuando teníamos un conocimiento enorme de los impactos que causan las emisiones del carbón. Implantó un impuesto al sol, a la fotovoltaica, que es otra de los disparates más grandes, puesto que la necesidad de reducir las emisiones y de renunciar a los combustibles fósiles nos obligan a tener una receta muy centrada en las energías renovables. Y también se ha opuesto a estos beneficios caídos del cielo de las petroleras, que me parece otra recomendación fundamental. Bien, tenemos una serie de obstáculos. Ha habido una mala decisión de las instituciones europeas cuando en esta catalogación de la taxonomía verde de las finanzas definió el gas y la nuclear como energías verdes. Creo que fue un gran retroceso. Y bueno, cuando vosotros vayáis al banco y preguntéis qué puedo hacer yo con mi ahorro, veréis que no hay manera de poder garantizar que tu ahorro esté bien incardinado en estas cuestiones. Lo más que vais a conseguir es que digas sean inversiones sostenibles, palabra que he dicho que estaba fuera de mi diccionario, digamos, porque forma parte de la desinformación de alguna manera. Tenemos un problema, ciertamente, de expansión desordenada de las renovables, y esto es un problema que, bueno, creo que es hoy el Parlamento Europeo ha decidido, digamos, en esta crisis energética, atajar y dar más prioridad
por encima de los criterios ambientales la energía renovable. Esto nos entrará en colisión con los defensores de la naturaleza, de la fauna, de la flora, de los espacios naturales. Va a haber aquí conflictos muy importantes. Y en la propia conferencia de la cumbre de Egipto, esta fundación Global Witness contabilizó 636 empresas de lobby representadas en la propia conferencia. Tremendo, tremendo. Yo no estuve este año en la conferencia del clima, pero realmente parece una feria de muestras de empresas que venden otros productos que no tenían nada que ver con el objeto de la conferencia. Bien, aquí hablo, si queréis podemos hablar un poco de las cumbres del clima, que son uno de los instrumentos fundamentales políticos que hemos creado. Cuando venía también leyendo para aquí en este libro de Antonio Bercher, recordaba él en una cosa que dice Naomi Klein, que es esta activista y periodista que explica que llevamos muchísimos años haciendo estas conferencias del clima de la ONU y hemos crecido con ellas. Cada año tenemos unas expectativas y cada año se vuelven a frustrar. Tenemos este grandísimo hándicap que significa negociar acuerdos internacionales que se tienen que adoptar por consenso. Y consenso en el diccionario quiere decir 100%, no significa una mayoría. Conseguir que 196 países de todo el mundo se pongan de acuerdo es bien difícil. Se consiguió en París, se consiguió en Kioto, tenemos una historia de conferencias que han tenido éxito, pero realmente, en general, las expectativas no se cumplen a veces porque se ponen un listón demasiado alto. En cualquier caso, estamos viendo cómo cada conferencia, la propia ONU, el secretario general de la ONU, lanza mensajes tremendos, recurriendo a todo tipo de metáforas, habla del caos climático, de autopista al infierno, todo un intento de llamar la atención a los gobiernos para que se avengan, pero sabemos que hay resistencias muy fuertes. ¿Qué instrumento tenemos en estas conferencias? Pues tenemos un acuerdo de París que obliga a los países a presentar sus NDCs, sus contribuciones determinadas a nivel nacional, sus planes de acción climática, por lo tanto tienen que presentar a la Secretaría de la ONU. Estos planes tienen que ir acompañados también a objetivos no hacia el año 2030, sino incluso a largo plazo para conseguir la neutralidad. Tenemos unos largos inventarios de la Secretaría de la ONU que nos explica lo que están haciendo cada país. Hay comportamientos de todo tipo. El debate es, ¿sirven, no sirven las conferencias? ¿Sirve el consenso o más bien las decisiones vienen por otros canales? El mundo de Internet se ha introducido las comunicaciones no fruto de grandes pactos políticos, sino fruto de otras claves. Bien, en Egipto se acordó crear algo tan modesto para nosotros, pero tan relevante y objeto de debates, que era crear un fondo de pérdidas y daños. La ONU tiene muchos fondos, pero ante las tres soluciones que hay frente al cambio climático, esta es una de las opciones que se ha ido abriendo paso. ¿Cuál es? Para actuar contra el cambio climático tenemos que mitigar el cambio climático, reducir emisiones, adaptarnos a él, pero a veces no es posible dar una solución. Y hemos visto que en algunas islas, espacios muy vulnerables, etcétera, estas naciones reclaman este derecho a tener un fondo para compensar sus pérdidas y daños. Esto fue uno de los acuerdos importantes que se adoptó. Y entro ya en algunas pinceladas. Eva, no sé cómo vamos de tiempo, creo que me estoy enrollando demasiado, disculpad. A ver, digo algunas cosas de la acción ciudadana, algunas cosas básicas. En España, por suerte, tenemos, yo creo que es un capital muy importante, algo así como 5 grandes grupos ecologistas, WWF, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra, SoberLife, que son la Champions League, pero detrás hay otras grandes organizaciones no tan conocidas y que son plataformas de participación ciudadana, particularmente las considero admirables, son muy profesionales, trabajan con gran rigor y para los periodistas no lo ponen muy fácil. Es decir, sabes que esos informes tienen un enorme rigor. Y esto permite equilibrar otras fuerzas de otros sectores con otros intereses, con lo cual la pluralidad se enriquece. Aquí hemos tenido en España esta Asamblea Ciudadana del Clima, a imagen y semejanza de la creada en Francia. Es un instrumento de participación por primera vez. Esta Asamblea Ciudadana, que no tiene mucho eco, ciertamente, pero hizo algunas recomendaciones interesantes,
como por ejemplo recomendó que se obligaran a las eléctricas a que la mayor parte de su producción sean de fuente renovable y que se reduzcan las macrogranjas de la ganadería industrial. También se ha propuesto que se minimicen los vuelos nacionales cuando haya alternativa en tren y que se acelere la ley contra el desperdicio del sistema alimentario. Bien, la acción de las ONG, bueno, esto ya lo he comentado. Bien, otro instrumento importante que hemos visto, tiene un enorme protagonismo, ha sido los activistas de Extinction Rebellion. Tiene que ver con una acción que es el movimiento internacional Rebelión Científica también, y que ha llevado a cabo acciones de desobediencia civil no violenta. Bien, ciertamente puede parecer que forma parte de una actitud excéntrica, pero han tenido un importante protagonismo. De alguna manera son los hijos de Greta Thunberg. Thunberg, con solo 18 años, ha tenido sus hijos en forma de muchas ONGs en Europa, como han sido Friday for Future, Anti-Rebelión Científica. Es decir, los jóvenes han ganado un protagonismo que hasta ahora no tenían. En general, estos grupos lo que plantean son demandas un poco, a veces aparentemente, bueno, prefiero no poner un calificativo, porque la primera que han planteado ahora es decir a los gobiernos que admitan que ya no es posible mantener el incremento de temperaturas por debajo de 5 grados. Piden que expliquen la verdad. La gran paradoja de las cumbres del clima, lo que se pretende justamente es resistirse para conseguir este objetivo. Es decir, que estamos en unas contradicciones importantes. Bien, aquí he recogido algunas imágenes de estas acciones. Y aquí muchos de estos protagonistas tienen que ver con los jóvenes. Y los jóvenes hay quien ha diagnosticado, estuve hablando no hace mucho con un psiquiatra, un experto en psicoanálisis, para un tema que he escrito un libro sobre bosques, y me explicó que tenían muchas visitas de gente con este síndrome de la ecoansiedad. No venía a cuento del nada, ¿no? Pero yo lo había trabajado por otro lado. El hecho es que la ciudadanía, o al menos tenemos una inquietud, las generaciones más jóvenes son las que perciben un mayor grado de esta ecoansiedad ante problemas como la crisis climática o la merma de recursos o de materiales o de riqueza natural, ¿no? Y cito aquí dos ejemplos de dos declaraciones. Por ejemplo, la angustia y la impotencia surge a veces porque la mayor parte de la ciudadanía desconoce o no es consciente de las causas estructurales de la actual crisis o de los criterios elegidos para salir de ella. Por ejemplo, esto me lo explicaba Yayo Herrero, la antropóloga. Bien, hay quien entendía que este ecoenfado también era una palanca que puede activar la movilización y ayudar a afrontar los problemas. Bien, por lo tanto, yo constato, en mi percepción, de que muchas propuestas que se lanzan para reducir la huella ecológica sobre el planeta, como comer menos carne, lo que hemos llamado el síndrome del chuletón, o la campaña Vergüenza a volar, o las temidas restricciones de agua, pueden crear esta ecoansiedad. Pero ¿contribuye todo esto, todos estos nuevos valores a desmovilizarnos? Bien, doy solo una respuesta. Esta me la formuló Elena González Egea, que es doctora en astrofísica y miembro de Extinction Rebellion. Ella considera que esa ecoansiedad, o sea, que su movilización extrema no conduce a la ecoansiedad. Por el contrario, opina que todo lo contrario, el mensaje del tecnooptimismo y de todo se va a solucionar con políticos o energías renovables o una varita mágica no ha servido para nada. Y ella me explicaba que hay estudios de psicología que demuestran que en escenarios más realistas y no tan optimistas de la crisis climática son los que nos llevan a la acción. Y por lo tanto la desobediencia civil no violenta da una salida a la gente, nos libera de la ecoansiedad y de la ecofuria, decía ella. Bien, aquí yo he compuesto algo así también con un decálogo para superar la ecoansiedad, pero en el fondo es algo tan sencillo como tienen que ver con ideas fundamentales, como es, uno, asumir que hay que trabajar colectivamente, que los ciudadanos que se sobreponen mejor a esta ecoansiedad trabajan en colectivos o en movimientos sociales o proyectos que sirven para canalizar esta sensación de rabia, colaborando con la consecución de mejores condiciones de vida. Hay que asumir esta madurez ante la transición. Todo lo que tiene que ver con recuperar ecosistemas, restaurar espacios naturales, es otra receta importante. En general, lo que alivia y permite superar muchas de estas, digamos,
cuestiones que nos paralizan es, digamos, también la acción colectiva. Aquí explicaba el ejemplo de cómo podemos estar efectivamente ante grandes transformaciones, pero eso no significa que todo vaya a ser una catástrofe. Y la verdad es que el problema es que los imaginarios que ahora se proyectan suelen ser películas de distopía con ciudades hundidas o ardiendo. Incluso la película esta Don't Look Up pierde la oportunidad para presentar una mejor respuesta colectiva, ¿no? Por lo tanto, esta es mi idea, sobreponernos a esa ecoansiedad construyendo con propuestas positivas. Lo que hagamos debe ir encaminado a construir más que a defender. La crisis es una oportunidad para estar mejor y pues el modelo actual, me decía un psicólogo, es precariedad, falta de tiempo, todo eso son cosas que deben ser superadas. En el fondo tenemos que sobreponernos a todo esto que he explicado, intentando no ser testigos simplemente de esta mujer que en Senegal ve cómo la subida del mar se acerca a su casa, y sobreponernos a todo ello significa, digamos, dar una nueva posibilidad a nuestra propia vida personal y también a colectiva y política. Pues ese es un poco el resumen que quiero comentaros. Eso es todo. Bien, creo que ahora Eva quiere someterme, no sé, tiempo a un juicio sumarísimo. Gracias, Antonio, por esta interesantísima exposición con tantísimos temas a los que podríamos, cada uno de ellos podríamos dedicarle media horita. Pero bueno, como tenemos poco tiempo, vamos a intentar ir a algunas de las cuestiones, además, que están despertando el interés del público que nos está siguiendo a través de la emisión online. A lo largo de la charla también daremos la oportunidad al público aquí presente en la sala para que haga preguntas. Has terminado tu exposición hablando de la acción que puede desarrollar la ciudadanía y yo quería empezar precisamente nuestra charla en ese punto. Has comentado que en las encuestas queda patente que la ciudadanía apoya significativamente, en un porcentaje amplísimo, las medidas que tienen como objetivo luchar contra el cambio climático. La cuestión es si, más allá de apoyarlas en una encuesta, si la ciudadanía está empezando a pensar en la necesidad de ser más activa a la hora de reclamar esas medidas. Quiero decir, que no nos quedemos solo en una posición meramente de opinante, sino que nos convirtamos en actores activos, por tanto, a la hora de reclamar a quienes nos gobiernan que queremos que se desarrollen ese tipo de políticas, que sean más ambiciosos en un momento dado. Primero, perdonad si mi intervención ha sido, quería abarcar todo, quería explicar casi todo lo que podría seros útil, o al menos que vierais el mosaico amplísimo de temas de lo que podemos hablar. No pretendía más que eso. Cualquiera de esos puntos, como me dice Eva, podía centrar la atención. Disculpar si he sido superficial, pero quería que vieseis este foco de los temas que a mí me preocupan o que ocupan y que están en el centro de atención. A ver, lo que pasa es que yo creo que hay un hecho muy importante. Que tengamos encuestas significa, le doy una gran importancia, el hecho mismo de tenerlas. Por ejemplo, la Fundación Mapfre, a través de un psicólogo, es educador ambiental, Pablo Meira, él lleva muchísimos años analizando lo que opinan los españoles sobre el cambio climático. Esto es un capital importantísimo porque a veces pensamos que todo es fruto de unas impresiones. Bien, él con representaciones y con un conocimiento muy exhaustivo, es decir, sabemos los españoles, en pocas palabras, en Estados Unidos el negacionismo está muy metido en la sociedad, ha socavado casi la democracia y el conocimiento científico. Tenemos un libro increíble que es Los mercaderes de la duda, que objetiva cómo los intereses han ido carcomiendo y colándose en la política. Aquí en España, por lo que sea, tenemos una ciudadanía que cree firmemente en el cambio climático y que las causas vienen por el hombre. Esto es un conocimiento importantísimo. Y también sabemos que pide más acción. Es decir, por las encuestas sabemos que
cuando los políticos actúan con poca iniciativa y poco liderazgo es porque están esperando recibir un empujón del ciudadano. Y hasta que el ciudadano no se... Eso es una manera de actuar en la política, por desgracia. No dirigir, no encauzar y no liderar. Aquí, si el gobierno español está en condiciones, sin duda, de poder ser mucho más activo. ¿Cómo lo podía haber sido? Se me ocurren muchos ejemplos. Por ejemplo, esa Asamblea Ciudadana podría haber tenido más repercusión. La ley de cambio climático es una ley interesante, pero si no se presiona para que se realice, puede resultar que tengamos grandes marcos legales y luego una realización muy insuficiente. La movilización y la acción ciudadana tiene un hecho, una cosa que considero importante también. Solo una minoría de españoles están dispuestos a renunciar al coche si eso es la medida. Por lo tanto, tenemos ahí un campo enorme. Yo siempre digo que cuando hemos actuado con un nivel de exigencia total que ha cambiado nuestra vida en la pandemia, no hemos hablado de sacrificios. Bueno, sí, hay una minoría que no quería las vacunas y que le parecía un sacrificio. Pero la ciudadanía entendió que había un bien común. En el caso del cambio climático, yo creo que esta idea es muy de Séneca, es una virtud, es un valor que hay que reivindicar, un bien común. Por lo tanto, es un aspecto en el que deberíamos pensar. Si hemos hecho este gran esfuerzo para la pandemia sin hablar de renuncia y no nos ha pasado nada, ¿por qué no hacer un esfuerzo mayor también? La pregunta la dejo en el aire porque las respuestas también daría para un debate. La Asamblea Ciudadana por el Clima terminó su trabajo elaborando un informe con muchísimas propuestas que fueron calificadas, muchas de ellas incluso de radicales, porque ponían en un momento dado en solfa en nuestro sistema económico. Se hablaba abiertamente de la necesidad del decrecimiento y bueno, muchas otras cuestiones que has mencionado en tu charla. Uno de los aspectos que quizás también quedó o por el que se pasó de manera muy superficial, es el hecho de que al final no tenían mucho margen de maniobra. Expusieron un informe y poco más. Sí plantearon en un momento dado la necesidad de que ese tipo de iniciativas se desarrollasen también de forma local para poder actuar dentro de lo que es un ámbito más local de trabajo, ¿no? Pues con ayuntamientos, con colectivos de barrio, etcétera, etcétera. ¿Crees que podría dejar de ser un brindis al sol este concepto de asamblea ciudadana si fuera más local? Mira, lo tenía en la transparencia, pero como pasa tan rápido, no es la noticia. Hace 2 días, la Comisión Europea validó la decisión del Congreso de la Asamblea Francesa en el sentido de prohibir los vuelos que tuviesen una alternativa terrestre, cercana y razonable. Esto surgió de los propios ciudadanos, lo llevaron a la Asamblea Ciudadana y esta sobre lo llevó al Congreso. Y se estableció ahí un ejemplo de democracia directa interesante. Aquí en España también, lo que pasa es que muchas de estas decisiones y acuerdos de la Asamblea Ciudadana tienen un carácter muy genérico. Declinan un montón de infinitivos muy genéricos, de tal manera que hace falta cuantificarlo. Esto ha llegado ahora al Congreso, veremos qué ocurre. El hecho es que Francia ha abierto un camino. Es decir, lo que está claro es que las administraciones, los políticos, necesitan ser presionados, fiscalizados muchísimo más. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, he comentado el ejemplo de la Ley de Cambio Climático. Tenemos en España la Ley de Cambio Climático, pero se está tramitando ahora en paralelo la Ley de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y que es prácticamente ajena a muchas ideas. La Ley de Cambio Climático dice que tenemos que crear zonas de bajas emisiones en todas las ciudades a partir del 1 de enero del año 2023 y el reglamento no se ha hecho y no lo vamos a tener. Hay 2 o 3 ciudades que van a tener estas zonas donde se va a acotar el tráfico y dar prioridad a los coches limpios, a unas atmósferas más sanas para los ciudadanos. Por lo tanto, es decir, podemos legislar y nos encontramos con que las administraciones pueden sentirse muy acomodadas. Pongo estos 2 ejemplos. El hecho de la zona de bajas emisiones es especialmente doloroso, porque yo recuerdo el día que hablé con la ministra perfectamente, era uno de los contenidos que estaba en la ley. Las ciudades de más de 50.000 habitantes tendrán estas zonas de bajas emisiones, también las que tengan más de 20.000 y tengan una atmósfera contaminada, pero el resultado es que no lo vamos a ver, porque no hay un reglamento. Es decir, echa la ley y echa la trampa. Por lo tanto, necesitamos una sociedad muy activa.
La prensa es fundamental, yo creo. Yo creo enormemente en que debemos ser un vehículo para equilibrar todas estas presiones que tenemos. ¿Por qué? Pues porque se necesita una alianza entre la prensa, las ONGs y el mundo del conocimiento de las universidades, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque el mundo de la ciencia es el que a veces va a la raíz de los problemas y también sus soluciones son más radicales. No es casualidad que los de Extinction Rebellion muchas veces sean científicos, ¿no? Por lo tanto, toda esta alianza es el contrapeso que necesita para activarse. Por lo tanto, son movimientos sociales, pero de diversa índole los que son necesarios. Faltan elementos fiscalizadores. Mencionabas antes la cuestión de las empresas que anuncian una serie de iniciativas, pero que luego no se fiscalizan. Hay una pregunta a través de nuestra emisión online que precisamente se pregunta por qué no se hacen auditorías para controlar la acción y omisión de las empresas. Se podría decir lo mismo de las administraciones públicas en un momento dado. ¿Podría ser precisamente la prensa, los medios de comunicación, parte de esa acción fiscalizadora? Sin duda. Uno de los problemas que yo encuentro y a mí particularmente me escandalizan, este abuso de la palabra sostenible referida a la acción de las empresas. Todas las empresas son sostenibles, todas parece que van a salvar el planeta. Bien, tenemos un problema real, que lo ha dicho la propia secretaria general de la ONU, y que se ha ido poniendo un poco, se ha ido empezando a resolver. Las empresas, cuando tienen urgidas, muchas de ellas, a veces están obligadas por la acción que significa la obligación estatal de reducir sus emisiones. El problema se plantea cuando hay otras empresas que dicen que hacen acuerdos voluntarios. A veces son empresas que no están sometidas al Acuerdo de París o al esquema europeo de reducción de emisiones de los derechos de compra-venta de emisiones. Y ellas quieren utilizar esta fórmula que consiste en compensar emisiones. ¿Qué quiere decir esto? Ellas dicen que van a ser neutros en carbono en el año 2030 o el año 2050 y que lo consiguen porque compran unos derechos o unos certificados que justifican que se ha producido una reducción en el lugar de origen, porque se ha hecho una gestión forestal, por energía limpia y demás. El problema que tenemos es que este guía manual que ha establecido la ONU dice que las empresas tienen que dar prioridad a las acciones internas antes de compensar. Es decir, tú cuando haces un esfuerzo en tu propia actividad, o a tus trabajadores los mueves en una movilidad racional, cuando tú tienes planes para utilizar energía limpia o tecnología la más moderna disponible, y cuando has hecho un esfuerzo, digamos, en toda esa línea, el que no has podido hacer puedes compensar. Pero lo que no puede ser es compensar de manera rutinaria porque eso no ataja el problema. Esta es una recomendación fundamental. También es verdad que tenemos un problema de que puede haber empresas que sean, digamos, muy cumplidoras en su acción, pero no lo sean cuando se mueven sus trabajadores o cuando sus proveedores tienen un comportamiento, por ejemplo, una empresa que fabrique o que produzca vino, si resulta que la empresa se preocupa que la viña tenga unas condiciones, digamos, que evitan o mitigan, pero el proveedor que le suministra los cartones o las botellas derrocha la energía, no sería tampoco adecuado. Tiene que ser lo que se llama alcance 1, 2 y 3. El conjunto de la actividad es la que tiene que tener un objetivo climático global. Por lo tanto, tienen que ser muy transparentes. Este es un problema que tenemos ahora, pero el greenwashing es un problema que sobre todo lo que se ha convertido en parte de la publicidad engañosa. Y esto socava la democracia para mí. Y esto es algo que debe ser combatido. Y es muy importante que las empresas que lo practican se sientan fiscalizadas. Y hay otra cuestión que se plantea a través de la emisión online relacionada con la litigación climática. La litigación climática, recurrir a los tribunales, por ejemplo, para presentar un recurso contra el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Gobierno para que tenga unos objetivos más ambiciosos. ¿Recurrir a los tribunales puede ser una forma de acción? Mira, yo una vez pensé, en Madrid los jueces decidieron que los madrileños no tenían derecho al aire limpio. El ayuntamiento hizo un área, digamos, para evitar la contaminación. Y los jueces pues, encontraron una pega. Es decir, yo no tengo una respuesta a eso, porque yo pensaba, el día que
los problemas ambientales en España se resuelven es cuando entran en manos de los jueces. Pues no. Mi decepción con los jueces, tengo muchos ejemplos. En Barcelona hubo otros ejemplos de otros ciudadanos que han recurrido a los jueces y no han tenido éxito. Pero en cambio, es verdad, en Holanda, creo que fue, hubo un grupo, no recuerdo de quién fue, que recurrió a los jueces porque el plan de acción climática del gobierno holandés no estaba sincronizado con el objetivo de detener la temperatura por debajo de 1,5 grados. Y ganó. Y el gobierno se vio obligado a rectificar. Aquí en España, la experiencia, al menos en la contaminación del aire, es frustrante, porque los jueces realmente no han reconocido como se merecen los ciudadanos a tener un aire más limpio. Pero ha habido 3 grupos que han recurrido a la ley del Plan Nacional de Energía y Clima, que son Greenpeace, Oxfam y Ecologistas en Acción. España, en su famoso plan, habla de reducir un 23% de las emisiones en el año 2030 respecto al 90. Claro, alguien puede pensar, esto es muy poco respecto a lo que hemos dicho antes. Claro, España siempre dice, como hablamos de un objetivo europeo global, España siempre asume este papel de que por un balance global europeo nosotros tenemos... Bien, esta medida ha tenido un efecto disuasorio. Inmediatamente que se puso el recurso, el Gobierno ya dijo que en el 2023 actualizaría ese objetivo. Y el año que viene el Gobierno ha dicho que va a hacerlo. Es decir, que más que la acción de los jueces, que iban haciendo peritajes, yo el otro día hablé con un profesor de la universidad que había ido puede estar 10 años, 20, no sé, los jueces, lo que pueden durar en decir si el Plan Nacional de Energía y Clima se aviene al Acuerdo de París, no sé. Entonces, lo que ya resulta disuasorio es la mera denuncia, porque eso ya tiene un efecto. Y sobre todo el efecto ha sido la irritación del propio Gobierno del Ministerio de Transición Ecológica. Una irritación enorme porque se consideraban que era una denuncia muy injusta, pero hay que reconocer que luego han rectificado. Yo considero que esta rectificación es necesaria, pero rectifico también mi opinión de los jueces. No nos han garantizado mayores derechos ambientales hasta ahora en España. Al referirte al papel de los medios de comunicación, has destacado la cuestión de la pedagogía, con lo cual abrimos otra derivada de la función de la prensa, no solamente una cuestión fiscalizadora o de denunciar cuestiones que no están bien hechas, sino la pedagogía. Nunca ha habido tanta información realmente sobre el cambio climático ni con tanta calidad. Mencionabas la cuestión de la contaminación atmosférica y hay continuamente informes en prensa sobre el aumento, el incremento de la mortalidad y de la enfermedad que se produce debido a este problema. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esa pedagogía? Evidentemente, faltan todavía muchos más científicos en los medios. Es una pregunta que a mí cada día me machaca mucho esta pregunta. Es una pregunta compleja, porque antes los medios de comunicación, había un cierto monopolio de la prensa escrita. Entonces, yo siempre digo, durante 24 horas, el periodista que escribe un periódico en papel tiene tiempo para madurar una noticia. De tal manera que el día siguiente hay que ser muy burro para dar una noticia equivocada, porque has tenido todo el día para hacerla. Hoy en día es diferente. Y también tenemos la ventaja de que había muchos controles. Y la noticia, yo a veces pensaba, lo más importante para mí era depurar la noticia en el sentido de evitar la desinformación. Ahora todo eso, la pedagogía es en un contexto de desinformación generalizado y interesado, con mensajes cruzados. Esto es un problema enorme, porque además tenemos la intencionalidad clara del que quiere engañar, he descrito algunos fenómenos, la ventaja que significa la inmediatez del mensaje, porque esa mentira se transmite de manera inmediata, y todo eso son 2 contextos muy negativos, pero tenemos que adaptarnos. Yo no encuentro otra solución. He puesto 2 ejemplos de cómo yo intento sobrellevarlo. Tenemos que aprovechar efectivamente esas estrategias de la rapidez, de la inmediatez, y si el señor Casado un día dice que esto de la energía renovable es una tontería porque el sol pues es de día, de noche no. Dice, no, es que en España se hace energía solar térmica y calienta unas sales a 400 grados y durante toda la noche están perdiendo temperaturas, pero muy por encima de la capacidad de evaporación. Y, por tanto, generan vapor por encima de 200 grados y de noche tenemos electricidad, y mucha. Bueno, pues el esfuerzo que significa es combatirlo con la misma capacidad de provocar la atención y de la inmediatez. Tenemos que competir en las mismas condiciones, no hay otra manera. No se me ocurre. Seguro que tú tienes mejor otra idea, pero no sé, ¿cómo combatimos y hacemos pedagogía? Porque yo que creo que es necesaria.
Yo creo que es fundamental. Es que una información que no sirva a los intereses de incorporar estos valores pedagógicos, es que a mí me desmotivaría enormemente. Yo creo que realmente es una irresponsabilidad. Y apelo a este humanismo, a este valor cívico y todo esto. ¿Hay alguna pregunta en el público antes de que pasemos quizás a la última cuestión que plantean? Sí. Bueno, sí. Micrófono. Gracias por la exposición. Sí. Gracias por la exposición. Ha sido muy clarificadora, pero sin ánimo despectivo, quiero decir que a mí este tipo de debates me parecen un poco circunvalatorios con lo que para mí es el núcleo donde se debería de pivotar todas estas cuestiones, que es el núcleo si el CO2 verdaderamente es el responsable del cambio climático, sí o no. Porque aquí se ha nombrado a las instituciones, al periodismo y a las ONGs activistas contra el clima, contra el cambio climático, mejor dicho. Pero aquí no se ha nombrado para nada a la disidencia científica, que tienen cerrados el paso hacia los medios de comunicación más importantes, y esa disidencia científica opina totalmente diferente a lo que aquí hemos escuchado esta tarde y a lo que venimos escuchando durante años en la prensa. El cambio, y esa disidencia contempla científicamente lo mismo que biólogos y lo mismo que botánicos, que hay un déficit de CO2 y se está produciendo un enanismo en el reino vegetal producido por eso. Que muchos invernaderos están inyectando CO2 para que las plantas recobren su desarrollo normal. Entonces, para mí, echo de más, mejor dicho, todo lo que envuelve a lo que debería de ser el núcleo principal, que es el CO2, el verdadero causante del CO2, del cambio climático. ¿Es la acción humana es la segunda pregunta, ¿Es la acción humana el verdadero vector que provoca el cambio climático o es un ciclo natural, como hemos conocido en otras épocas? Para mí, esto es el núcleo de lo que debería ser el debate. Yo siempre, igual que con el COVID, ¿existe el COVID sí o no? Y todos son envolventes en torno a lo que debería, desde mi punto de vista, ser el punto principal de debate. A ver, yo he pasado muy por encima las primeras transparencias y explicaba cómo el IPCC relaciona, y todos los científicos del clima, el incremento de las emisiones de CO2 y el incremento de temperaturas. Esto es una realidad que lo corroboran los 6 informes. Es primera cuestión. Es decir, que esto es una premisa fundamental. Yo lo que deduzco de sus palabras es que usted es un negacionista del cambio climático. Deduzco clarísimamente. Bien, en España no se puede hablar de una disidencia. En España y a nivel internacional. Hay un artículo que fue publicado, no sé, creo que en estas transparencias no lo he puesto, pero prácticamente el 100% de los científicos consideran que el CO2 es el responsable del cambio climático y que la responsabilidad fundamental es atribuida a las emisiones que ha provocado el hombre. Esto no significa que a lo largo de la historia ha habido efectivamente cambios climáticos, pero el conocimiento que tenemos también de la historia del clima, por eso al principio creo que he comentado un poco los historiadores del clima, sabemos perfectamente cómo hay unos flujos solares y cómo el cambio climático atribuido al hombre también se superpone y es un efecto que es más relevante, digamos. Bien, esto me parece fundamental porque si no, no estaríamos hablando de todo esto y todos estos 6 informes del cambio climático del IPCC se sustentan sobre esta cuestión fundamental. Hay 6 gases de efecto invernadero. CO2, metano, óxido de nitrógeno y otros 3 que son menos relevantes. Y ese paralelismo entre la emisión en la atmósfera y las temperaturas es casi paralela. Esto es el conocimiento que tenemos atribuido. Por lo tanto, no existe un veto a lo que sí que yo tengo muy claro. Yo particularmente, efectivamente, hace 2 días explicaba este ejemplo, este artículo negacionista que salió en la revista del Colegio de Geólogos,
que ha sido rebatido por 132, lo debe conocer usted, por 132 científicos que tienen que ver, son geólogos, pero muy relacionados con la historia del clima. Bien, esto es el conocimiento. Yo soy un periodista, fundamentalmente mi obligación es informar de la información de calidad y tengo el derecho y la obligación de explicar lo que dicen los científicos. Es mi obligación, incluso transmitiendo la alarma que ellos transmiten. No tengo derecho a silenciarlos, ni siquiera a ponerle a un bozal. Por lo tanto, esta queja, en todo caso, no iría a otros medios. Debería ir dirigida a toda esa masa de miles de científicos, 3.000 en el último informe, que han hecho este tipo de informes. Me parece que es fundamental creer en la ciencia. Si no creemos en la ciencia, pocas cosas podríamos creer. Incluso algunos de estos negacionistas han llegado, como en este artículo tan desgraciado del Colegio de Geólogos, a considerar que los Discord eran personas perseguidas y que eran personas... Bien, yo creo que el conocimiento científico se va, digamos, acumulando, es un conocimiento que se va añadiendo y esto es el que tenemos. Cada informe, desde el primero hasta el sexto, nos habla de un conocimiento más preciso, más inequívoco, más acusado. La palabra incertidumbre tal vez apareció en el primer informe. Pero esta palabra ya ha desaparecido del diccionario. No hay ninguna incertidumbre. Y los últimos informes ya no solamente hablan incluso de que es real y se está produciendo ahora. Cosa que no decían los primeros informes, porque lo preveían como un impacto más a largo plazo. Una cosa breve. No era una puntualización, ¿eh? Me has llamado negacionista. No, bueno... Era para puntualizarle yo. Que yo no soy negacionista porque es evidente el cambio climático. Soy negacionista de las razones que dicen que obedecen al cambio climático. Bueno, yo puedo... Eso quería hay muchos géneros de este discurso. Hay unos que empezaron diciendo que no lo creían, luego dijeron, no, o sea, existe, pero no lo causa el hombre. Luego una revista Newsweek, que era una revista que hizo un informe, que no sé qué era el cambio climático, pero llegó a la conclusión de que daban soluciones que ya les iba bien, que movían la economía. Es decir, que digamos, hay muchos géneros de este mismo discurso, pero el relevante es el que intenta explicar. Hay otra pregunta que nos realizan al hilo de las menciones que has hecho a ONGs que trabajan en favor del medio ambiente. Explica que estas organizaciones reducen la credibilidad de sus mensajes cuando hacen comentarios como, por ejemplo, dos cuestiones. Su posicionamiento contra el arroz dorado, bueno, hace referencia al uso de arroz modificado genéticamente para mejorar su producción y, por lo tanto, mejorar la producción de alimentos en países donde padecen hambre. Y luego la oposición a cualquier extracción local en nuestra zona, de nadie quiere tenerlo, lo que se suele decir, nadie quiere tener una mina detrás de su casa, mientras nos despreocupamos por la extracción de recursos en otros países pobres, no desarrollados, donde sus problemas medioambientales son enormemente mayores a los nuestros. Entonces, bueno, pues la pregunta es, estando de acuerdo con lo que has comentado, si no te parece que esos ejemplos pues restan credibilidad a las ONGs, a los grupos ecologistas. A ver, sí. A ver si soy capaz de interpretar todo el sentido último de todo esto. Yo creo que el problema de los alimentos modificados genéticamente es muy diferente de esto. Es otra casuística, es otro capítulo claramente diferente. Lo digo porque no mezclemos las cosas. La cuestión sobre los alimentos modificados genéticamente tiene que ver con una industria que quiere producir los alimentos de otra manera, subrayando las ventajas que significa la modificación, la capacidad de adaptación, y esto tiene como consecuencia unos efectos que yo creo que sanitariamente no se han demostrado, pero sí que sabemos que tienen impactos ambientales. Cuando se utiliza un exceso de pesticidas, con el argumento de que ese producto es capaz de resistir, que tiene resistencia,
tiene una casuística diferente. Yo particularmente, si me pide mi opinión, yo estoy en contra de los alimentos modificados genéticamente, pero no porque piense que sea malo para la salud o que nos contamine, sino porque aún no hemos conseguido un equilibrio. Y he recogido informaciones de testimonios terroríficos de agricultores expuestos en condiciones laborales por un exceso de pesticida, han sido contaminados, cánceres y demás. Esto es así. Si algún día la industria biotecnológica es capaz de dar una mejor solución, pues creo que estará en mejores condiciones. Tener en cuenta que hace 10 años, si os recordáis, la industria biotecnológica iba a acabar con el hambre en el mundo y se presentaba como la gran panacea. Hemos visto que ha tenido muy poco desarrollo. Europa ha desarrollado toda una serie de normativas para etiquetar los productos que estén modificados, para que los piensos modificados. Y, bueno, sabemos que la mayor parte de nuestra soja que alimenta a los cerdos, el 90%, viene de países donde se ha producido esa soja en condiciones modificadas y con un impacto ambiental allá terrible. Fijaros que el ciclo completo es, hemos deforestado la selva, hemos creado una producción enorme de soja modificada, con impacto sobre el medio ambiente y la salud por el exceso. Y es materia prima que luego se va a convertir en nuestra España vacía, que en realidad es una España llena de cerdos y de granjas de cerdos, en otros problemas ambientales. Por lo tanto, ese es un problema diferente. Aunque tienen en común que estas granjas también generan gases que calientan la atmósfera, como el metano u otros. Yo creo que la credibilidad de las ONGs no se puede hablar en todas. A veces alguien dice, ¿qué dicen los grupos ecologistas? Hay muchísimos matices de grupos ecologistas, muy diversos. El The Guardian tiene 8 periodistas de medio ambiente y cambio climático. Cada uno hace un área. Las ONG españolas hay muy especializadas, no sé, en ámbitos realmente muy sofisticados. Por lo tanto, desacreditar a todas las ONGs me parece injusto y un ejercicio absurdo, porque no podemos catalogarlas a todas igual. Yo creo que globalmente lo que sí que exige la sociedad es que sean profesionales, que estén bien asesoradas, que trabajen bien y que sean útiles a la ciudadanía. Me dejo cosas, ¿no? Creo. El tema de la producción en otros países, criticar la producción local y bueno, aquí hay un ejemplo que no cierra todo el ciclo del debate, pero es en el que estamos. Sabemos que hay un problema de deforestación en los países en el tercer mundo, ¿no? Fundamentalmente, países tropicales, etcétera. Gracias a las campañas de las ONGs británicas que llegaron a la prensa, empezamos a ver que cuando nosotros compramos en nuestro carrito de la compra, pues también deforestamos. Pero ¿cómo hacemos un ciclo y de conseguir algo tan complejo en estos mensajes tan instantáneos? Bien, finalmente esto llegó a la Comisión Europea y hay un reglamento que se aprobó hace poco, de tal manera que el cacao, la madera, el caucho, el vacuno, todos esos productos importados de zonas que pueden ser deforestadas tienen que estar ahora geolocalizadas. Es decir, vamos atajando problemas y sabemos que efectivamente hemos creado unos problemas en origen y nuestro consumo, pero no como ciudadanos y con voluntarismo, sino con normas europeas, y ahora las tenemos, no son perfectas, no son ideales, pero hemos creado un reglamento que va a prohibir productos vinculados a la deforestación. Que eso es un avance, pero no sé si respondo completamente a la pregunta. La pregunta tiene mucha enjundia, ¿no? Sí, tiene bastante, sí. Y ya se nos acaba el tiempo, Antonio. Ahora sí que ya podemos despedirnos. Bien. Muchísimas gracias por esta charla. Bueno, pues gracias a todos. No sé, luego si quiere comentamos un poco más, porque creo que a lo mejor el intercambio puede ser productivo. Yo creo que sin duda lo puede ser, porque quedan muchas cuestiones. Pero el único mensaje que a mí se me ocurre es pensar que la ciudadanía realmente es fundamental, que esté informada, que esté organizada y que sirva, digamos, para hacer avanzar y presionar sobre los que tienen capacidad para que las cosas mejoren. Gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias.